El acta de la sesión quinta se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión sexta se encuentra en disposición de las señoras y señores diputados y la señora secretaria dará lectura a la cuenta. Buen Por día, favor. se recibió una minuta del profesor Luis Choca Gómez para esta sesión y también, bueno, se ha comunicado la agrupación de ejecutados políticos informándonos que su presidenta acaba de llegar, estaba fuera del país, entonces no va a poder asistir a esta sesión. Eso es todo, presidenta. Gracias, secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Muy bien. Se da por aprobada la cuenta. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Yo voy a hacer unos alcances, señores diputadas y diputados. Lo que pasa es que la sesión anterior, nosotras y nosotros tomamos acuerdo de extender la comisión y hablamos de 30 días, que era lo que antes se decía. Por un tema de formalidad que tiene que quedar registrado, ya no se extienden por decisión de los comités, así es, ¿no? Por 30 días, sino que por 15 días. Entonces tengo que hacer nuevamente la votación. Les pido que enciendan, que solo que en lugar de 30 son 15 para poderlo tomar como acuerdo. Necesito que enciendan sus pantallas. Ya me dio la aprobación el diputado Lilayú. Yo sé que no va a haber problema, pero necesito... No, pero diputada Morales no, porque está en Diputada auto. Morales no puede porque está en auto. Si se baja y se queda quieta, puede. Diputada Bravo, diputada Mix. Necesito que enciendan pantallas. Ya, lo voy a hacer al término de la sesión. Sí, vamos a Sí. esperar, sí, mejor. Sí, pero ya contamos con el voto del diputado Lilayú para que quede registrado, por favor. Muy bien. ¿Algún otro punto varios? Ofrezco la palabra sobre punto varios. Muy bien, vamos a continuar, por lo tanto. La orden del día, esta sesión tiene por objeto recibir primero a don Luis Choca. Quiero agradecerle su presencia aquí, doctor Choca, cirujano dentista y odontólogo forense, profesor emérito de la Universidad de Chile, conocido por su participación en la identificación de víctimas de desaparición forzada y de violación a los derechos humanos. Y particularmente quien está presente hoy día también y nos acompaña, de verdad le agradezco también muchísimo su presencia. Para esta comisión es muy importante la presencia de los familiares y particularmente por la preocupación que significa para Linares por esto de estas osamentas. Al representante de la agrupación de Linares, don Anselmo Cancino Sepúlveda, y también a la abogada de CODEPU, doña Mariela Santana, quien patrocina algunas causas de víctimas de desaparición forzada de particularmente la ciudad de Linares. Vamos a comenzar con le voy a ofrecer la palabra al doctor Choca. Yo no sé, está acompañado de su hijo, supe. Bienvenido, hijo Leonardo. Siéntese acá, no hay problema. Me parece bien que quienes vienen puedan estar aquí. No, por favor. Sí. A ver, bueno, vamos a partir con la exposición del doctor Choca. Solo decirle, doctor, que yo le agradezco mucho la presencia acá porque su nombre ha salido en reiteradas oportunidades, lo hemos evidenciado acá respecto a lo que significa esta situación de las osamentas, con cosas poco claras en relación a que se dice que aquí hemos tomado conocimiento, bueno, que algo yo por situación particular la manejo muy bien, así como lo manejamos quienes somos familiares, respecto a lo que significaban las deficiencias del Estado de Chile en los procesos de identificación. Pero nos interesaría mucho conocer su testimonio y voy a preguntarle al tiro algo que nos ha provocado a todas y todos mucha preocupación y que tiene que ver con que alguna vez se dijo
se señaló que usted habría llevado material de lo que se habría mandado a resguardar a su domicilio. Y le quiero decir, quedando la duda, por eso quiero que usted lo aclare acá, ¿qué es? Porque la verdad que para nosotros sigue siendo un desconocimiento absoluto el contenido de las cajas, cuántas osamentas son y todo lo que significa. No lo sabemos, entonces yo le quiero agradecer su presencia porque usted ha estado en la identificación de muchas víctimas y para nosotros es muy importante tener la certeza, doctor, de que quien recibió, que fue usted, sea lo mismo que lo que se mantuvo en el hospital, perdón, en la Universidad de Chile. Y como no quiero y después interrumpirlo, pero hay otros invitados, no sé si alguno quiere que incorpore algo más de lo que voy a decir, pero sí también saber, estoy poniendo en silencio esto, perdón, saber si existen algunos protocolos o algunos registros de qué fue lo que le entregó el ministro Juan Guzmán, porque hasta ahora se dice que de eso no hay nada. Entonces, es para clarificarnos muchas cosas, doctor, porque usted comprenderá lo doloroso que resulta para todas y todos nosotros esta situación. Eso, y de ahí con lo que usted quiera informarnos, que siempre es bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Que tiene una larga historia y sé que también que fue abogado dentista de mi padre. Así es. Voy a tratar de resumir bastante. Tengo el desarrollo de la minuta. No sé si les interesa que lo lea tranquilamente. Léalo tranquila. A ver, porque esto explica muchas cosas. Sí. Diputadas y diputados, ahora le voy a explicar. Si tiene que ver. Él va a leer, como había una gran preocupación nuestra, él va a leer, aunque es una minuta larga, nos va a leer para que comprendamos todo lo que aquí se está hablando. Quiero pedirle algo porque quiero sacar el acuerdo ahora. Por favor, diputado Araya, ¿puede encender su cámara? Diputada Mix, necesito sacar el acuerdo de extensión por 15 días, porque la otra vez lo sacamos por 30, pero por acuerdo de los comités por 15 días y necesito ver sus caras. El diputado Lilayú, que gracias por la disciplina, diputado Lilayú, de encenderla cada vez. Diputado Araya, ¿está allí? Diputado Mellado, sí. Necesito verlo. Deme un segundo que voy en tránsito, así que deme un segundillo para poder parar. Ya, lo hago al final. Cuando estemos terminando necesito que estén todos en un lugar para sacar la votación. ¿No puedo estar al final porque voy llegando? Sí, al final lo voy a hacer, diputada Morales. No se preocupen, lo voy a hacer al final. Doctor Chioca, por favor. ¿Aló? Está, ¿no? Sí. Buenos días. Ante todo, agradezco en primer lugar, honorable presidenta de la comisión, esta invitación, porque yo he escuchado vi una sesión para informarme de la marcha de la comisión y ahí escuché afirmaciones terribles, incluso que hacen pensar como que uno tenía hasta osamentas, huesos en la casa, en fin. Lo que yo tengo en mi casa es un potente archivo, pero como diarios y otros documentos personales, ¿no? De mi carrera, apuntes, notas, borradores, ¿no? Pero eso es lo que tengo yo en la casa, ¿no? Todo lo oficial, lo formal, está o debería estar en los archivos de medicina de la Universidad de Chile, ¿no? De la Facultad de Medicina. Y también el servicio médico legal. Ustedes se van a dar cuenta por qué voy a leer, entonces van a ver el contexto, porque yo fui director de una larga data, pero en un momento dado, por una enfermedad seria, se interrumpió mi mandato, desgraciadamente, ¿no? Desgraciadamente. Entiendo que la relación que estoy presentando a esta honorable comisión obedece a la necesidad de darle a conocer antecedentes de hechos relacionados con las cajas que contenían restos y otras posibles evidencias
de casos de derechos humanos en el marco de esta investigación. Un parrafito que me interesa para esclarecer algunas cosas. La medicina legal, el rol de la medicina legal en la Universidad de Chile, su origen y su desarrollo, ¿no? El contexto. La medicina legal es una disciplina que pone al servicio del derecho y la justicia el conocimiento médico en su más amplia acepción. El servicio médico legal es el organismo encargado de aplicar prácticamente la utilización de ese conocimiento cuando los organismos pertinentes, o sea, Poder Judicial, lo requieren. El servicio médico legal. Esa es la institución base. Hasta 1928, el entonces Instituto Médico Legal pertenecía a nuestra universidad, era de la Universidad de Chile, la cual lo había creado. La universidad lo creó con sus fondos, adquirió los terrenos, y no hay documentos que acrediten cuando salió de las manos de la universidad que pasaron a justicia, no hay nada que acredite eso. Entonces, en teoría, yo siempre he sostenido que ese edificio continúa siendo de la universidad. Aprovecho de decirlo. La cual lo había creado bajo la conducción del profesor de Medicina Legal Carlos Ibar de la Sierra, cuyo nombre lleva al instituto actualmente. La asignatura médico-legal ha formado parte del currículo de la carrera de medicina desde que se fundó la escuela en 1833, bajo la tutela del profesor Guillermo Bles, y posteriormente en 1842 se funda la Universidad de Chile. Ese año 1928, bajo la dictadura de Ibáñez del Campo, el Instituto Médico Legal es sacado de la universidad y pasa a depender de justicia. La docencia sigue a cargo de la universidad. Separado de sus cargos el doctor Carlos Ibar de la Sierra, de todas maneras el departamento ex cátedra continúa radicado con dependencias en el instituto y este sigue siendo dirigido por los sucesivos profesores de medicina legal hasta 1977, ¿no? Año en que fallece el profesor Vargas Baeza. Para el servicio médico legal se nombra un director que no es académico, Claudio Molina me parece, ¿no? Con especiales antecedentes que yo los puedo desarrollar más adelante. Y la universidad nombra director del Departamento de Medicina Legal ex cátedra a un académico de su fila. O sea, ya aparecen dos directores, ¿no? Uno por la universidad, en el departamento, y otro del Instituto Médico Legal, que es el doctor Claudio Molina. Esta situación se ha mantenido hasta nuestros días. Hasta nuestros días el director del médico legal es una persona y el profesor de la cátedra es otra, ¿no? En todo caso, la Universidad de Chile, siendo la universidad pública por excelencia, tradicional, siempre ha sido considerada como organismo colaborador importante para la acción judicial. Cuando los organismos judiciales, entiéndase tribunales y cortes, han requerido especial conocimiento, capacidad o investigación científica en casos de trascendencia o con gran repercusión en nuestra sociedad. Bajo mi dirección pasaron el caso Anfros, Matute Jones, ¿no? El conscripto Soto Tapia, etcétera, etcétera, etcétera. Esto fue particularmente importante en el sistema procesal antiguo, que era con el que iniciamos esta custodia. En ese contexto es que el ministro Juan Guzmán Tapia recurre a nuestra universidad. A partir de la aplicación de la reforma procesal penal en la región metropolitana, recién en 2008, 2009, por ahí, ese contexto cambia algo. Y entonces aparece ya el uso de la cadena de custodia en la región metropolitana. No había hasta ese momento, que es una de las cosas que se ha dicho que nosotros no hicimos cadena de custodia. ¿Qué íbamos a hacer si no imperaba, no había, ¿no? Hay que tener muy claras esas cosas, porque crean dificultades. Financiamiento, no teníamos, cambió algo también el financiamiento de algunos procedimientos. El nuevo código con la reforma procesal penal permite que cobren los peritos, que puedan, en fin. Hasta yo más de alguna pericia, los ministros que nos encargaron, nos pagaron algo, ¿no? Muy ocasionalmente, porque va contra mis principios cobrar por lo que yo hacía en la universidad, yo con mi criterio antiguo. El segundo punto, el tercer punto ya era primero las razones, pues el rol, ¿no es cierto? Espero haber aclarado un poquito el contexto, ¿no? La universidad siempre ha habido ciertas relaciones.
En el caso mío también es muy especial, porque hubo un momento en que yo era director del Departamento de Medicina Legal y era perito del Servicio Médico Legal algunos años y era también jefe de la unidad de Medicina Legal en la Facultad de Odontología. Entonces estaba en tres partes a la vez, ¿no? Iba al Servicio Médico Legal como si fuera mi casa porque teníamos ahí nuestras dependencias, hasta que se produjo una situación muy especial con algunos directores y dejamos esa relación tan directa, contra mi opinión. Pero odontología la mantuvo, siempre odontología mantuvo una oficina en el Servicio Médico Legal. Muchas gracias. Yo coloco aquí, además de las razones que se desprenden del punto anterior, ese contexto, nosotros, los académicos, según el reglamento general del Servicio Médico Legal, ¿no? Antes de la reforma, nosotros al actuar en nuestras pericias como académicos teníamos la misma condición como si fuéramos funcionarios, diría yo, del Instituto o del Servicio Médico Legal, ¿no? La misma, pero eso está en el antiguo reglamento. Cambió un poquito eso con lo que yo decía con la reforma procesal, pero los antiguos, ese cambio fue más o menos en el 2008, de ahí en adelante, pero a uno le cuesta mucho sacarse de encima lo que no es malo, ¿no? Yo estoy formado en el principio de que yo era funcionario público y como funcionario público estaba obligado a aceptar lo que el Poder Judicial me ordenara o dispusiera. Ahora, a propósito de las razones, ¿no?, que llevaron a la recurrencia del ministro Juan Guzmán a nosotros en la causa particularmente 2182-98, que se recurre a la universidad para que custodie y resguarde las cajas con evidencias, ¿no? ¿No es cierto? Es posible que las razones, puse yo aquí, que las razones que tuvo el ministro Guzmán son las mismas que tiene la universidad con respecto a eventuales riesgos que pudieran sufrir las cosas que guardáramos, ¿no? El riesgo de pérdida, de intentos de adulteración, de robo incluso. Desde sus orígenes en la medicina chilena se han observado situaciones complejas, ¿no? Estas situaciones en general muestran controversias que provocan a su vez opiniones controvertidas. La correcta aplicación de la justicia requiere confianza, credibilidad, seguridad. En la casuística normal, en que se presentan controversias, en que está involucrada la vida, la integridad corporal, la salud de las personas, como asimismo la dignidad, la autonomía, el derecho al respeto, es la medicina legal y su universidad la llamada generalmente a opinar fundadamente y contribuir a la resolución justa de esas controversias. Quiero decir que cuando hay situaciones en que puede opinar el Servicio Médico Legal con peso y otra contraparte, si el juez o el ministro, quien sea, tiene que dilucidar situaciones, recurre a nosotros, confía en el conocimiento, en la investigación, para que nosotros digamos nuestra palabra, y generalmente nuestra palabra es reconocida y aceptada, ¿no? Esta injerencia se ha expresado tanto en la presencia de interventores militares, cuando había la injerencia, ¿no?, de otros temas en el mismo Servicio Médico Legal, ¿no?, como a veces manipulación de evidencias y restos que se han perdido, alterado o enredado. Estoy haciendo afirmaciones serias, yo sé, pero las puedo sostener. Por ejemplo, es importante, yo pregunto, no sé, yo estoy, otra cosa que quiero establecer más o menos, que yo estoy hablando hasta el año 2012, fines del año 2012, que dejé de ser director presencial, digamos, tuve un tiempo con licencia médica por una enfermedad larga, pero estoy hablando de mi periodo hasta más o menos fines del 2012. ¿Qué iba a mencionar? ¿Por qué desconfiaban los magistrados en general, no solo el ministro Guzmán,
Puedo nombrar a doña Amanda Baldovino, por ejemplo, porque está en los textos, en el libro La Búsqueda. Ella habla y menciona su opinión. Otros ministros también, ¿no?, recurrían a nosotros en muchas situaciones, ministros y jueces. Ahora, el alambre con que amarraron al cuello de Marta Ugarte con un riel, ¿no es cierto? ¿Dónde está ese alambre? Desapareció del instituto, ¿no? Antaño, pero son hechos que fueron acumulando la desconfianza en los magistrados. Huesos antiguos que se mezclaban con los restos de Lonquén. Estas son las situaciones que yo ya conocí, porque yo en esos años empecé en la medicina legal a partir de Marta Ugarte. Ella fue el chispazo, lo que me estimuló a cómo yo podía hacer cosas por el bien de la sociedad y en cierto sentido tratar de colaborar con la justicia y con lo que estaba pasando en nuestro país. Entonces yo dije, los dentistas no se meten en esto, metámonos, ¿no? Bueno, entonces son situaciones que yo he conocido. Una vez haciendo una clase muestro un caso de personas que yo conozco, a veces me conmuevo porque las nombro, he tenido sus restos en las manos. Se ve a Marinco y fumaba pipa. Yo hice una pericia muy bonita en el servicio médico legal con las pipas de Horacio Cepeda. ¿Dónde están las pipas? ¿No? Se perdieron, hasta donde yo sé, hasta donde supe, porque alguien cuando yo estaba exponiendo un caso en una jornada del servicio médico legal, alguien a mi lado me dijo, chita, las pipas se perdieron. En fin. Los errores del patio 29, ¿para qué decir? Entonces, y la pérdida de confianza del ministro Guzmán también por situaciones particulares, que yo traje un diario de la época en que dice, en la portada, arde el servicio médico legal, despidieron a perito ad hoc del juez Guzmán, y esto lo deben haber fotocopiado, señora presidenta. Isabel Rebeco habla, hay una serie de irregularidades que se han ido acumulando. En ese tiempo, me consta también, porque yo con Isabel Rebeco nos reunimos con las dirigentes en ese tiempo de la Asociación de Familiares Desaparecidos y le hicimos ver que estaban ocurriendo irregularidades. Aquí sale despedida la Isabel Rebeco y salen también declaraciones de Patricia Hernández, que deja de ser jefe de la unidad de identificación de osamentas, en fin. Todas esas cosas, naturalmente, al ministro Guzmán, para coronar todas estas desconfianzas, le despiden a su perita principal e importante. Entonces él recurre, en ese contexto que yo he tratado de dar a conocer o de que se comprenda la época, el momento en que están pasando estas cosas, recurre a nosotros, ¿no? Ahora, el alambre, en fin, a fines del siglo pasado asumió la conducción de las causas de derechos humanos el ministro Juan Guzmán Tapia. A raíz de lo descrito en el párrafo anterior, en mi opinión se había generado un serio nivel de desconfianza hacia el servicio médico legal, tal vez resabios, ¿no?, de la dictadura que sufrimos, como algunos de esos hechos. Y así fue desconfianza que también tenían otros magistrados. Así fue como resolvió disponer que el servicio médico legal devolviera al tribunal los casos que estaba llevando bajo un rol único, importante también, el ya mencionado 2182-98, y requirió que estos fueran llevados en custodia y resguardo al Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile, con las debidas consideraciones de sigilo y reserva. Este es el oficio 281 del 18 de junio de 2001. Esto se puede, yo creo, están los registros en los archivos de la Facultad de Medicina. Tiene que estar, ¿no? Tiene que estar porque yo lo vi exhibido en un programa de televisión. Y está con amarillo la parte está donde señala el oficio y resguardo. Creo que fue informe especial. Ahora, también se ha dicho que no hubo registro. Y eso eso no es cierto.
no es inexacto, diría yo, no es cierto. No quería decir no es cierto porque suena como que uno está diciendo es mentira, ¿no? Pero no quiero decir es mentira. Pero se ha dicho que no había registro, que no había nada. Lo primero que yo dispuse cuando tras recibir el encargo del ministro Guzmán fue registrar lo que estaba recibiendo, ¿no? En el momento en que lo recibí. Y me produce mucho estupor, me costó mucho conseguir esta fotocopia, de ese registro, no sé por qué. Y cómo me enteré de que yo estuve muy preocupado, ¿eh? Cuando se produjo esta situación, fui a odontología, en fin, traté de averiguar en medicina si había algo, en fin. Primero no encontré mucha acogida, además retirado, pero la preocupación me duró hasta que fui invitado a otra reunión con el ministro Munizaga, me parece que es el apellido, el que es el mismo rol que cumple la ministra Plaza aquí en esta zona, en la zona norte. Y ellos me invitaron con el servicio médico legal, solicitud del servicio médico legal, para preguntarme por unos casos de La Serena, ¿no? Entonces lo tengo que contar porque en un momento dado me preguntan, en fin, por el caso de La Serena. Yo le dije, en el caso de La Serena, yo no estuve jamás de la caravana de la muerte, hasta donde yo recuerdo, pero estoy seguro que en La Serena no estuve nunca, por lo menos en persona, en exhumación, en nada de ese tipo. La única vez que fui a un sitio donde haya pasado la caravana de la muerte fue Calama. Ahí participé, ¿no? Y hice pericia buscándolo. Y ahí no era tan compleja la situación porque habían 26 certificados de defunción. Lo que no habían eran los cuerpos, ¿no? Y después lo que se encontró fueron los restos de los cuerpos, lo que se escapó debajo de la retroexcavadora y quedó ahí por milagro casi conservado. Yo tengo una foto en que están las huellas de la retroexcavadora que se conservaron, no sé por qué, en el fondo de la fosa, ¿no? Bueno, lo cuento porque son aspectos que son importantes para entender esto. Entonces, bueno, había registro. Entonces, en un momento dado, una persona del médico legal, me parece que una antropóloga, me escucha hablar, yo le digo, me preguntan primero si yo participé en alguna pericia. Bueno, le dije, no estuve en La Serena. Entonces me dice, le pregunto por qué, en fin, me dice, lo que pasa es que tenemos un documento, un papel, un protocolo, en que hay un informe relacionado con Peña Gen. Y ese documento tiene una descripción de dental y una de los restos, ¿no es cierto? Y ese documento está firmado por la doctora Patricia Hernández, pero aparece además el nombre de Katia, me lo exhibieron, ¿no? Lo estoy escribiendo, Katia Cabrera, Luis Sioca, y no está firmado, pero sí después fue identificado. Entonces yo le digo, me lo escriben, y yo leo la descripción y le digo, no es mi estilo. Además, nosotros teníamos protocolos, hacíamos estas pericias generalmente, nunca solo yo, lo hacíamos siempre con el doctor Meri, y algunos términos de y la forma en que estaba hecho ese informe me da la impresión de que yo no lo hice, no está firmado, no sé si
habrá habido una copia, pero lo que está archivado y guardado en el médico legal es lo que me exhibieron y no está firmado por nosotros, ¿no? Entonces, yo le digo, he escuchado otras cosas a raíz de las osamentas, que no hay registro. Yo hice un registro cuando las empecé a recibir en nombre de la universidad, ¿no? Me preocupé del registro y en ese registro está anotado nombre, número de la caja, en fin. Y esta señora me muestra una hoja, me parece, cualquiera de estas hojas. Y yo veo que es el registro que yo hice, ¿no? Entonces yo dije, va, ¿y cómo llegó al...? ¿Por qué está en el médico legal? ¿O por qué se ha dicho que no hay registro y se ha insistido en que no hay registros? Si yo lo hice. Pero supe que había y me di a la tarea de buscarlo y en los archivos de medicina aparecieron copias, ¿no? De ahí yo obtuve esta. ¿Se la puede dejar acá? Se la voy a dejar, señora presidenta, como antecedente, y muchos de los documentos que yo menciono se pueden conseguir en medicina, y yo puedo ayudarle en eso también, incluso llamar para que, porque deben tenerlo. ¿Ah? Perdón, yo estoy preguntando porque el doctor Choca dice que tiene los registros que siempre nos dijeron que no estaban. Sí. Y eso está en medicina. Está en medicina, eso yo lo obtuve en medicina, gracias a medicina. En cambio, esta persona del médico, yo cuando lo veo, le digo al ministro Monizaga, si no recuerdo, el ministro de la zona hacia el norte, pero en la misma función que tiene la ministra Plaza acá. Le digo, señor ministro, a mí me gustaría tener yo, porque con ese registro yo inmediatamente hago lo que estoy haciendo acá, aclaro cuál fue nuestro rol y aclaro, ¿no?, muchas cosas, aclaro lo que recibimos y lo que yo entregué, ¿no? Y se miraron un poco, el ministro dijo, bueno, no depende de mí, algo así, dijo, si autorizara a la directora del Servicio Médico Legal, y yo le dije, le encargué que me lo mandaran, nunca lo recibí. Entonces, bueno, seguí la búsqueda y de repente, sabiendo yo ya que tenía que estar, si habían copias en el médico legal, ¿de dónde salieron? Deben haberse las entregado cuando retiraron las osamentas, no sé, pero había, sin embargo, no me la mandaron nunca, no sé por qué, ignoro por qué, nos mandaron un documento que no era secreto, lo había hecho yo mismo, yo reconocía todo lo que está escrito ahí, excepto una línea final en el resto de la momia famosa que aparece acá, que vamos a verlo. Pero bueno, es el registro, ¿no es cierto? Yo, entonces, recibí entonces el oficio que yo le mencioné, el 281, del 18 de junio del 2001, que existe, porque yo lo he visto exhibido por periodistas en un programa de televisión. Oficio 281, y ahí habla el ministro Guzmán que... ¿218? 281 del 18 de junio de 2001, ¿no? Bueno, el departamento disponía, me mandaron esta copia de medicina, pero no venía fotocopia de este registro. Yo creo que no se traspapeló, ¿ah? Pero no me preocupé mucho porque yo ya estaba seguro que están estos documentos, ¿no? Entonces no me preocupé mucho porque ya me quedé tranquilo hasta que tuve en mis manos esto, ¿no? Bueno, sigo, perdón. Registro de cajas recibidas. El departamento disponía de una sala en que se realizaban los pasos prácticos, en fin, estaba en el zócalo de medicina, en fin, esos pasos prácticos con nuestros alumnos de medicina. Estaba dotada de mesones adosados a las paredes y normalmente se guardaban allí nuestros materiales docentes, fundamentalmente piezas óseas. Teníamos algunos restos óseos sacados de donaciones, dejados por los alumnos que a veces compraban esos restos en el cementerio, en fin.
Y normalmente se guardaban ahí todas nuestras cosas, ¿no? Estaba ubicado en el subsuelo del edificio, conectado con el departamento de medicina y el de anatomía. Antes de recibir las cajas con evidencia, se procedió a despejar un mesón en el cual serían colocadas. Se tapió una ventana que había y yo hice cambiar, como director, cerradura de la puerta de acceso, y recibieron llave la secretaria, el auxiliar y el director que suscribe, que soy yo, ¿no? Bajo estrictas instrucciones de no abrir la sala a nadie. En el edificio, otro comentario, ¿eh? En el edificio del Instituto Médico Legal, cuando yo trabajé, también tuvimos que tomar precauciones, porque en la unidad de identificación que funcionaba en el segundo piso, cuando yo trabajaba como perito del servicio también, había una alarma con control de puertas que se activaba después de la jornada informal y cuya clave también manejábamos muy poco. Es decir, en el propio instituto había cierta desconfianza porque los restos podían ser alterados, mezclados, robados, algunas cosas como yo he mencionado, ¿no? Producido el ingreso de las cajas. Estas fueron colocadas ordenadamente sobre el mesón. Yo he visto algunas fotos en general en que están las cajas en el mesón, ¿no? El mesón sur parece que así uno considera la ubicación del edificio. Una ventana arriba tapiada con madera, tenía barrotes también. Y las cajas dispuestas ordenadamente. Ahora, a medida que llegaron, ¿no es cierto?, yo hice este registro, ¿no es cierto? Acá yo escribo, entonces. Se ha dicho que no hubo registro de estas cajas con evidencia, eso no es efectivo. Apenas recibida, se procedió a confeccionar un registro en el cual este director asignó y anotó número a cada caja. Rol de la causa era el mismo para casi todas, 2182, y nombre del episodio. En este registro el director fue agregando los datos de que se pudo disponer o los movimientos que se producían, porque había ciertos movimientos, ingresos o retiros, por disposiciones de algunos jueces cuando se enteraban de que había distintos episodios, ¿no? A mi retiro, este registro quedó guardado en el Departamento de Medicina Legal. En cuanto a manejo de estas evidencias, se ha dicho que quedaron abandonadas y olvidadas, pero eso tampoco es efectivo, ¿no? Siendo el encargo fundamental la custodia y resguardo, mientras el ministro Guzmán estuvo frente a esta causa, se produjo alguna actividad con estos restos, según lo que dispusiera. En el registro y archivos del departamento constan oficios, si los hubo, los oficios que hubo. Ocasionalmente hubo órdenes verbales del propio ministro. El ministro recurría a una perita de su confianza y en ocasiones a nosotros, también es cierto. Yo le había expresado nuestra disposición de colaboración en custodia y resguardo, pero nuestras dificultades para contar con recursos necesarios para afrontar con seguridad y condiciones sanitarias adecuadas a esta misión. Teníamos dificultades, yo lo hice presente a la autoridad de la época, al decano de la época, se lo hice presente, mediante el oficio número 61 del 13 de agosto de 2001, y comunicado al señor decano de la época, en oficio número 64 del 14 de agosto de 2001, ¿no? Le hice presente nuestras dificultades. Aún así yo acepté el encargo porque es muy difícil, por lo menos muy difícil, no cumplir una orden o una disposición, menos en el contexto que yo he tratado de hacer comprender, menos en el contexto en que sucedían estas cosas, ¿no? Ahora, ya está, ya está. Claro, voy a tratar de... ya. Bueno, se producía la jubilación, voy a hablar del registro que es importante, ¿no es cierto? Yo, en este registro, hice el registro consta de una columna para la caja, procedencia de los restos, que es muy importante, y está la procedencia en
casi todos los restos, procedencia, número de protocolo, ¿no? De los protocolos que hacía el Servicio Médico Legal antes de que salieran de allá. El contenido en muchos también, ¿no? Por ejemplo, en algunos dice osamenta, el otro dice ropas, en fin, yo se lo voy a dejar esto, señora Presidenta, sí, esto se lo puedo dejar al tiro. En fin, y había contenido, observaciones principales, por ejemplo, retirada, por ejemplo, como hay fotocopia hay cosas que no se distinguen muy bien, pero es útil. Retirada, dice, por Isabel Rebeco, por ejemplo. Devuelto al servicio con fecha 12 de junio de 2012, por ejemplo. Después, en fin, es un ejemplo, retirado, en fin. Hay una serie de anotaciones que ustedes pueden revisarlo y ver todo lo que se puede obtener de esto. Y traté de hacer también un resumen estadístico que no se me había ocurrido, lo hice anoche, ¿no? Por eso que está manuscrito. No sé si lo pueden fotocopiar para llevarme un, ¿no es cierto? Aquí, Melipán, no sé, es la antropóloga que aparece del Servicio Médico Legal, ¿no? Él me exhibió el documento sin firma, ¿no? Excepto la de Patricia Hernández. Ahora, perdón. Pero delante el ministro, me acota a mi hijo, el ministro es testigo, yo no debo estar inventando cosas, ¿no? Hice una estadística, señora Presidenta, yo creo que es importante. De la Corte de Apelaciones, 16 cajas. De Concepción, una caja. Coquimbo, una caja. Hay otra de Coquimbo, son los niños, perdón. Es un caso de los niños de Coquimbo que fueron periciados. Coquimbo, Cerro Chena, ¿no? Hay 27 cajas del Cerro Chena. Y tantas porque esas provienen, si no me falla la memoria, de un entierro ilegal, pues ilegítimo, una fosa clandestina. Todos son entierros, inhumaciones ilegales. En el primer juzgado de San Bernardo 1, de Pampa Dolores hay 8 cajas, Río Negro 2, Osorno del Cementerio de la Capilla 2, Maitencillo 2, Calama hay una, la 62, Coelemo hay 2, que ese es un caso también de Flores, el apellido me parece, de una persona que fue ubicada y creo que finalmente se entregó a sus familiares. Cementerio Ragua de Alto 3, Coquimbo hay 2, Nicho 29, 2, Tocopilla hay 5 que también se resolvieron, el Cementerio de La Serena, las 4 que me hicieron la entrevista esa, la pregunta de la cadena de la muerte y con ese protocolo sin firma, de las nuestras por lo menos. Pisagua, la Caleta Chica, de Caleta Chica, la última caja, 85 que yo alcancé a registrar, y una que es una momia, resultó que esa fue una momia que apareció allá, pero ese también es una pericia que hice yo debo haberla hecho con Isabel Rebeco, o a lo mejor solo para el ministro Calvo, diciéndole que eran restos esos arqueológicos, y él me la dejó ahí para docencia, ¿no? Esa es la 85, ¿no? En resumen, si eran 85 las cajas primitivas que aparecen aquí, 85, hay que descontar 20 que salieron por distintos motivos. Fueron identificados, fueron devueltos al médico legal, en fin, 20. O sea, 65 cajas son las que fueron finalmente retiradas estoy suponiendo, porque no me consta, pero fue retirada en 2019, yo ya habían pasado 3 o 4 directores después de mí por el departamento. Entonces, pero esa se... ¿Le pasa para que le sacas copias de eso también? Y de este. ¿Ah? Ese se lo puedo dejar Lo incluso. Ya, esto le Porque vamos a sacar. eso, ¿no es cierto? Esto es lo mío. Quiero resumir, perdone, señora Presidenta. Tengo que ver si hay Sí. más invitados. Ya, Necesito que- perdone, ¿Le señora puedo hacer una Presidenta. consulta Sí, para sí, para su intervención final, porque por Ya. si hay consulta, sí. quiero saber que aquí se dijo que la
juez, la ministra Plaza, no estoy segura si fuera ministra Plaza, habría ido a su casa a retirar material que usted se habría llevado, así fue, ¿no? De lo que estaba en resguardo. No, Nadie nos supo no, aclarar eso, por no, eso quiero eso no consultarle. ha ocurrido. Está la propia ministra. Documentos, sí, yo le presté sus mis documentos. archivos personales. Pero no es Mis- que requisó. No, no es que requisó. Están en mi poder. Sí, ella lo fotocopió. Ya. ¿Qué fotocopió? Cosas como esta. Sí. Yo desgraciadamente no traje mis borradores, ¿no? No se preocupe, Eh, sí, solo quiero... Manuscritos en que yo cuento la historia de, por ejemplo, de Carmelo Soria y Berríos, ¿no? Del Incoyán. Del Ah, Berrío- de la DINA. del de la Del DINA. Porque del hay químico. cosas muy humanas que yo las estoy escribiendo porque Ya. yo voy a dejar mis memorias, tengo que Sin dejarlas. duda. Yo tuve en el médico legal los restos de Berríos en una bandeja y al lado Carmelo Soria. Y yo pensaba frente a esos dos esqueletos, pensar que hace 25 años uno estaba fabricando el gasarín y el otro estaba siendo asesinado en Locurro. ¿no? Así es. Y Doctor. hablé con la viuda de Carmelo Soria, la doctora González. Sí. Y ella sabe de esto. Y yo, eso lo tengo escrito. Todos esos documentos míos de mi archivo. ¿Y qué es lo que le pidió la Pero ministra? Absolutamente falso. Nunca estuve en Ya. mi casa. Cuando yo escuché eso, dije, Pero usted ¿cómo vio que es se dijo acá. ¿Cómo es posible? Sí. Yo vi Doctor eso. Sioca, yo le voy a dar la palabra a algunos diputadas y diputados si alguno tiene alguna consulta. Ya. Solo Sí. porque no sé si alguno se incorporó más tarde. En su momento en la comisión vimos que era fundamental que el doctor Sioca estuviese presente por varias cosas, pero fundamentalmente una tiene que ver con que no habría, según se nos dijo, un registro de lo que ingresó desde el Servicio Médico Legal a la Universidad de Chile, y eso nos señaló también la Universidad de Chile en su momento. Sí, yo sé. Y lo segundo tiene que ver con esta supuesta incautación que se habría hecho porque usted tenía material de las cajas que mandaron a resguardo y que usted señala acá que no era esa la dirección, y eso es bien fácil de averiguarlo porque uno puede mirarlo en las resoluciones del Poder Judicial. Ofrezco la palabra si hay consultas. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. 3. No hay consulta. Porque Ay, no, espéreme, que parece que no hay. No hay. Significa que está claro lo expuesto por el doctor Sioca, ¿no? Para todas y todos. Diputado Araya, gracias. Dígame. Presidenta, tú le pediría que nos dejara una copia. Sí, la las pedí podemos ya. retirar. Sí, Sí. las tengo ya. Muchísimas De gracias. la estadística y de lo otro. Sí. No, yo creo que son un comentario que Sí. creo que en el fondo esta disparidad en lo que nos habían informado en otra presentación de que no habían registro a lo que dice el doctor, yo creo que es un punto importante levantar y que aquí tenemos que hacer doble clic. Por eso es importante todos los documentos que nos deje el doctor. Muchas gracias, presidente. ¿No hay más preguntas? Parece que no, doctor. Mire, yo ahora le voy a dar la palabra a Cancino, que es representante de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de Linares, para que usted nos exponga. Yo quería hacerle una consulta, solo que me diga sí o no, doctor Sioca, en las osamentas o las cajas que fueron a dar a la Universidad de Chile no había nada del polígono de Linares. sí. Había, ¿cierto? Ah, Ya, sí. no, eso no. Si es para ¿por aquí. qué vincular? Está aquí presente Sí. la agrupación de Linares, porque hay agrupaciones en todo el país. Escuela de Ahí está, la artillería. caja 77 Ya, y según, eso. según mi registro, digamos, Sí. el registro Sí. y esto está en las cajas retiradas. Ya. Sí, para darle la palabra, entonces, y después Mariela, le doy la palabra a usted para que por si hay consulta de las diputadas y diputados. Por favor. Bueno, muchas gracias, Responda. diputada, compañera Pizarro, compañera, por esta oportunidad. Bueno, para nosotros es muy importante poder estar aquí y a nombre de la agrupación de familiares detenidos desaparecidos Linares poder dar cuenta, ¿cierto?, de una situación muy concreta
vinculada y conectada con estos hechos. Yo quiero hacer una breve presentación y que tiene que ver con, obviamente, nuestro interés en que se esclarezcan estos hechos, dado que el doctor Sioca reconoce, ¿cierto?, y está dentro de sus registros que existe material, digamos, respecto a Linares. Y después mi abogada, la profesional Mariela Santana del CODEPO, que nos ha acompañado, CODEPO como institución, muchos años, nosotros como familiares en este tema, y en particular ella va a dar cuenta un poco de cómo los sustentos y los respaldos que tenemos para hacer todas estas afirmaciones que yo voy a hacer aquí, ¿ya? Ya, en primer lugar, quiero partir refiriéndome a un hecho del año 2009, en que soy contactado por uno de los compañeros colaboradores nuestros, preso político, y logro yo el testimonio directo de un campesino que señala una situación muy concreta. Ellos vivían en un asentamiento colindante al polígono de tiro General Bari, y en algún momento ellos empezaron a escuchar disparos en una zona boscosa, ¿cierto?, del polígono de tiro, y empezaron a haber rumores de que estaban ejecutando personas. Al poco tiempo empezaron a aparecer perros con restos humanos y perros y gatos, una cuestión muy aterradora, y ellos obviamente mataron los perros, mataron los gatos y se fueron de ahí toda la familia. Este campesino sabía exactamente el lugar en que otros le habían contado donde habían enterrado, donde estarían las tumbas, y ese era su relato. Y en función de eso, obviamente yo le pedí que me hiciera algunas descripciones del lugar, ¿cierto? Cuestión que la hizo. Estoy hablando del 2009. Este campesino después, con el tiempo, logró entrar al polígono y pidió permiso por un tema personal, que tenía que atender una situación familiar, de riesgo de salud de un familiar, y le autorizaron a pasar, y en ese momento él logró comprobar lo que le habían transmitido, ¿cierto?, estos otros campesinos. Y dijo, ahí están las tumbas. Entonces, tenía un recuerdo bastante fresco, hicimos un pequeño croquis, ¿cierto?, señalando una serie de hitos y situaciones, y yo ingresé al polígono de tiro. Yo ingresé clandestino al polígono de tiro el año 2009 con otro compañero, expreso político, Sergio Fernández, y logramos comprobar la información que este campesino nos transmitió. Yo le pedí al campesino él estaba muy aterrado, tenía el miedo aún en su piel, pero sí logró ir a donde el obispo Camo y hablar con él en calidad de secretario de confesión. Después el obispo Camo me siguió acompañando a mí y respaldándome en todo el trabajo que vino después con el ministro Guzmán Tapia, que yo obviamente llegué a él, les puse todos estos antecedentes, le mostré las evidencias, ¿cierto?, de la situación, de lo que había pasado, y le pedí que iniciara una investigación y que incorporara en Caravana de la Muerte, ¿cierto?, Linares, y que pueda hacer una investigación de fondo. Nosotros nos dedicamos como familiares a transferirle al juez Guzmán todo lo que nosotros sabíamos, que era un trabajo histórico de larga data respecto de los hechos de las desapariciones y de las responsabilidades también en estas desapariciones al juez Guzmán Tapia. ¿Qué pasó? Pasaron 2 años en que no se podía hacer el ingreso. Yo, de hecho, después de 2 años, hubo filtración de esta información. Hasta el día de hoy no sabemos por qué, pero el lugar fue removido. El lugar fue removido, lo que después fue comprobado técnicamente. Yo fui a hablar con el presidente de la República en ese momento, Ricardo Lagos Escobar. Él me derivó a hablar con una asesora de derechos humanos. Terminé hablando con un general. Y ellos me dijeron que era muy difícil hacer esto porque esto no era jurisdicción, no era jurisdicción del poder ordinario, que era del poder militar, de la justicia militar, y eran ellos los que tenían que autorizar una actividad de este tipo, y que en realidad que esto nunca se había dado en la historia, ¿no?, de que un ministro ordinario se constituyera en un recinto militar a hacer trabajo. Pero bueno, finalmente sucedió aquello, ellos accedieron, porque obviamente estaba implícita una amenaza nuestra, porque estábamos absolutamente molestos por lo que había pasado, que se hubiese filtrado esta información y se hubiese además intervenido nuevamente el lugar. Bueno, finalmente esto fue de alto nivel, yo no sé qué factores ahí operaron en lo concreto, pero logramos ingresar con el ministro Guzmán Tapia en diciembre del 2001 al polígono de tiro General Bari, y obviamente yo dirigí todo lo que significó la identificación del lugar
y todo el trabajo que hicieron los peritos, ¿cierto? Botánicos, geólogos, antropólogos, que andaban en ese momento acompañando la misión de búsqueda. Lo primero que yo constaté ahí con el geólogo, sobre todo, es que el lugar estaba removido. Claramente está totalmente removido, la tierra fresca, e incluso habían árboles y cosas que habían tirado encima como para tapar eso. En ese momento también yo pedí que se incorporara a mi compañero que me había acompañado a ingresar al polígono de tiro, ¿ya? Y bueno, nos encontraron restos óseos, no obstante sí se encontraron restos de zapatos, se encontraron creo que pelo y una serie de cosas que a lo mejor eso es parte de lo que está en la caja, no sabemos, ¿ya? En este contexto sucedió esto, fueron 3-4 días de trabajo en el polígono de tiro, me acompañó mi compañero Sergio Fernández, ¿ya? Y al poco tiempo mi compañero fue asesinado en circunstancias muy extrañas, con 2 tiros en la cabeza. Él me advirtió un mes antes que lo iban a matar, que tenía seguimiento y no sé qué, que él creía que no perdonaban lo que habíamos hecho nosotros en el polígono de tiro General Bari. ¿Cuándo lo mataron? El 2004. Y sucedió que él me contó antes, me dijo, mira, yo no quise involucrarte, pero yo saqué una costilla, una osamenta humana del polígono de tiro de la Quebrada de las Rosas, donde hicimos los trabajos, y esa osamenta se la entregué a una funcionaria del programa del Ministerio del Interior, la abogada Loreto Mesa. En ese momento me pidió, me dijo, mira, si me pasa algo, por favor, te encargo a la costilla, porque él era una pieza ósea, una costilla, es lo que él había entregado a la abogada del programa. Obviamente yo fui a la abogada a hablar con ella, me entrevisté un montón de oportunidades, le dije, mira, Sergio me entregó esto, me dijo, sí, lo que pasa es que hay problemas en el servicio médico legal, hay problemas de registro, no rotulan adecuadamente los materiales y no la pueden encontrar. Y hablé con ella en innumerables circunstancias, ¿ya? Y nunca logramos llegar a nada respecto a ese episodio de la costilla. En ese contexto de la investigación nosotros, como les digo, logramos develar, porque los militares finalmente hablaron, era mucha la información reunida, y en el contexto de la operación Retiro Televisores Linares, los militares que participaron de la misión, de la Segunda División de Ejército de Concepción, cuentan todo el itinerario, el trayecto que hicieron a Chihúo, después a Linares, de Linares a Constitución, y cómo sacaron los cuerpos, y cuentan con lujo de detalle cómo lo hicieron, trasladaron un tambor con petróleo, y iban quemando los restos hasta que las cenizas se las llevara el viento. Textual. Está en un cuaderno reservado que es del ministro Guzmán, lamentablemente así como las cajas, dejó un cuaderno reservado que nunca fue investigado. Sobre ese cuaderno nunca se hicieron trabajos de investigación en el lugar. No obstante, esa información reunida en ese cuaderno con esas declaraciones, están los detalles finos, exactos, precisos, de las situaciones de exhumación, de quema de cuerpos, con una serie de coordenadas que es imposible equivocarse. De hecho, coinciden exactamente con el mismo lugar que yo mismo, ¿cierto?, identifiqué, y que fue parte de los trabajos que posteriormente hizo Jorge Guzmán. No obstante, ese cuaderno reservado quedó eternamente guardado, digamos, muy reservado, y no se hizo ningún trabajo de investigación al respecto. Recién hoy día he logrado conversar con la ministra Paola Plaza, y ella sí está llevando a cabo diligencias, pero me dice que solamente está acotado a la búsqueda, ¿ya? Cuestión que a mí no me satisface del todo, porque obviamente este hecho de exhumar y quemar los cuerpos definitivamente de los prisioneros políticos en el contexto de la operación Retiro de Televisores en Linares está totalmente descrito, el criptograma desde que Pinochet da la orden y todo lo que se articula en función de esa orden hasta desaparecer definitivamente los cuerpos. Y eso está totalmente relatado, quiénes participaron y todo, y yo necesito en eso, en algún momento, plantear el tema de justicia. Pero bueno, no son las facultades, las atribuciones de esta comisión, pero lo quiero señalar de todas maneras. Sí quiero detenerme en el hecho de la costilla, que sigue siendo un tema pendiente. Yo seguí insistiendo permanentemente. De hecho, me negaron muchas veces información. Usé las plataformas, transparencia activa, hice solicitudes, estoy hablando del año 2018, 2019,
Y el 2019, en diciembre, me responde el director del Servicio Médico Legal y me dice, textual, esta información está disponible a disposición, compañera, para que usted la compruebe, y me dicen, hemos encontrado una caja que dice Linares, Escuela de Artillería 2001, y otras aprox 100 cajas que eventualmente contienen más de un individuo. Textual, no, yo no estoy inventando nada, es parte de la respuesta formal que está en ese oficio, respuesta de transparencia. El director del Servicio Médico Legal de entonces, del año 2019, ¿ya? Bueno, han pasado cosas bien increíbles. Hace poco, el 8 de agosto, yo me reuní con la actual jefa del programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Paulina Zamorano, y estando en presencia de esta persona, esta abogada, esta profesional, que además ha sido la abogada histórica que ha estado asignada a la 7ª región, y yo le digo, bueno, ¿qué pasa con la costilla? Porque tenemos que hablar de esto otra vez, todo lo que está pasando. Y me dice, la verdad es que se me olvidó, no recuerdo tal hecho. Está en acta, está el acta de esa reunión, esta también la podemos poner a disposición. Lo que yo encuentro increíble, porque esta situación yo la hablé con ella en innumerables situaciones, ella me contó detalles de los desórdenes administrativos, que no habían protocolos, que no habían registros adecuados, que había una serie de irregularidades en tratar el tema de las osamentas que ingresaban al Servicio Médico Legal. Eso es un poco la circunstancia. Nosotros seguimos buscando esta osamenta. Esperamos que pueda corresponder a esta caja que está, que dice el doctor, que existe, que es la caja 77 de su registro. Espero sea lo que andamos buscando. Pero bueno, estamos tan interesados como todos los familiares de detenidos desaparecidos de este país, de nuestro país, de saber finalmente de que se sometan a análisis. No podemos creer que este material estuvo 20 años sin ser periciado, sin ser trabajado y sometido a los análisis correspondientes. Creemos que yo, en lo personal, creo que aquí hubo una política intencionada, hubo unas personas que ejercieron roles activos en ocultar información, en no permitir que se dieran ciertos procedimientos respecto de lo que significaba identificar finalmente a nuestros familiares. Eso, compañera, creo que es importante que Mariela, la abogada de Codepo, pueda complementar lo que planteamos. Sí, muchas gracias. yo solo le quiero hacer una consulta para complementar esto. Cuando usted habla de todo este periodo de pérdida de esta costilla, que a uno le da hasta pena decirlo, estamos hablando del tiempo en que la jefa de la Unidad de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal es Marisol Intriago. Así es. Eso. De hecho, hay un episodio muy Sí. concreto que fue una entrevista que yo pedí a la Marisol Intriago, la encargada del área de búsqueda del Servicio Médico Sí. Legal, después que me dieron esta respuesta insólita por transparencia, cuando transparentan ahí, valga la redundancia, la existencia de todas estas cajas. Estoy hablando del año 2019, diciembre de 2019. Y yo le pregunto qué había pasado, por qué no habían hecho, digamos, análisis, por qué no le habían sometido a los protocolos que se supone que existen, están establecidos para que esto pase. Y me dicen que ellos creían que habían estado expuestas a una inundación y que estaban supuestamente llenas de hongo. Que ellos creían. Esa fue su respuesta, sí. Bueno, quedó registrada en el acta de esa reunión. También la puedo poner a disposición de esta comisión investigadora. Si le pido que pueda poner a disposición todos estos datos que tenga registro, porque nos permite para abordar el tema de la encargada de la Unidad de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal, que sigue siendo Marisol Intriago. Le voy a dar la palabra no sé, respecto a lo expuesto por Anselmo Cancino. ¿Hay alguna consulta, diputadas, diputados, que quedan pocos? No se me desconecten porque yo necesito ordenar. 2 segundos, Mariela, pero antes que se me desconecten necesito llegar a varios acuerdos. Diputado Lee, ¿puede prender la cámara, por favor? Presidenta, estoy deshabilitado para prender la cámara. Ah, no, pero usted ya entregó pero el diputado Lee Layú le tenemos. Lo que pasa es que necesito tomar 2 acuerdos. Quiero pedir, ha ido, diputado Lee, le vi, estaba bien. Sí, ahí. Muchas gracias. Ya.
necesito tomar dos acuerdos antes que yo sé que después toman rumbo para acá. El primero es la extensión, ya tenemos el voto del diputado Lee producto de esto, de la sesión, es hasta por 15 días. Lo tengo que hacer nuevamente porque lo anterior se hizo por 30 y ustedes saben que hay que hacerlo en regla. Necesito la aprobación de aquello. Sí, presidente, aprobado. Claudia. Claudia. ¿Cómo? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Diputado Mellado. Diputado Mellado está. No sé. Ya, y lo otro que queremos. Sí, de acuerdo, presidenta. Ya, pero necesito que prenda la cámara. Diputado Lee, no salga todavía, por favor. Diputado Mellado, necesito que intente prender la cámara. Diputado Lee, quédese quieto. No puede caminar. Ahí. En 3 minutos, presidenta. Quédese quieto ahí, diputado Lee. Presidente, de acuerdo. Ya, y lo otro que necesito sacar es iniciar las sesiones a las 10 de la mañana para poder terminar con toda la nómina de invitados. Necesito sacar ese acuerdo. De acuerdo, presidenta. Lo que pasa es que no tiene, porque el diputado Mellado no se lo ha Voy a tener que aprendido. cambiar mi horario de vuelo, presidenta, pero también acordado. Porque el diputado Lilayu no, o sea, no tenemos, este último acuerdo no podía tomarlo. Es muy amable el diputado Lee. Porque no tenemos quórum. Ya, el de las 10 de la mañana, ¿lo consultamos mejor? No, le voy a pedir a los diputados que se conecten. Vamos a pedir que se conecten, no pueden desconectarse hasta que yo logre sacar el acuerdo de las 10 de la mañana. Le voy a dar la palabra a la abogada del CODEPU, pero necesito que cuando les pida la próxima vez se puedan conectar con pantalla. Diputado Lee, busque un asientito, tiene que estar quieto, porque si no, no me van a aceptar su voto. Necesito que para sacarle el acuerdo de las 10 de la mañana. Después que exponga la diputada, la abogada Santana, voy a pedir de nuevo la aprobación, pero necesito que estén a la vista, por favor. ¿Ya? Diputado Lee, vaya a buscar una sillita. Eso, ya. Gracias. Mariela, por favor. Sí. Muy buenas tardes a señora presidenta de esta comisión y a todos los intervinientes. Voy a ser muy breve, en realidad, y me voy a limitar a complementar lo que ha señalado mi representado, don Anselmo Cancino, pero quisiera fijar algunos puntos relevantes respecto a lo que nos convoca. Para entender la gravedad y la profundidad y el tamaño de la deuda que tiene el Estado chileno con respecto a la identificación de los restos de detenidos desaparecidos, es necesario hacer una pequeña revisión histórica del contexto, porque el punto que nos convoca reconoce sus raíces en la llamada Operación Retiro de Televisores, como ya se ha comentado en las sesiones anteriores. El año 1978, frente a la aparición de los restos de detenidos desaparecidos de Lonquén, desde las altas cúpulas del Ejecutivo de la época, se dispone la destrucción sistemática de restos de detenidos desaparecidos. Es así como una patrulla itinerante recorre desde el norte hasta el sur y va a cada uno de los lugares en donde habían sido inhumados ilegalmente los detenidos desaparecidos, principalmente el periodo comprendido entre 1973 y 1975. Y proceden a destruir los restos después del primer sitio de inhumación. Sin embargo, esta tarea no fue completada y quedaron vestigios, restos óseos, que hasta hoy están siendo encontrados. Insistimos que no se trata de cuerpos, sino de restos de detenidos desaparecidos porque fueron destruidos. Al ir apareciendo, viene la necesidad de identificarlos con la tecnología de esa época, como señala el doctor Choca. Y eso llevó a la aparición de pequeñas piezas que fueron en su momento puestas a disposición de la justicia, quien ordena las primeras diligencias
enviándolas a los organismos especializados. Y en relación a lo que señala Anselmo Cancino y a lo que han señalado en las comisiones anteriores, es donde nosotros tenemos que fijarnos en tres hitos importantes en relación a este tema. El primer hito es el que ocurre el año 2001, fecha en que el juez Guzmán instruye, aparentemente por motivos de seguridad, como se señaló, la entrega de estas osamentas o restos a la Universidad de Chile. Un segundo hito lo podemos fijar en el año 2011, cuando el ministro Aldana, a propósito de la investigación sobre los detenidos desaparecidos de Mulchen, ordena oficiar al Servicio Médico Legal para que informe sobre una serie de osamentas no periciadas. Este oficio también se extiende a la perito Isabel Rebeco, para que informen sobre la existencia de estas osamentas no periciadas ni rotuladas, y en donde, luego de pedir cuenta por alrededor de en dos oportunidades, ignoro a la fecha si la perito Rebeco prestó declaración. Sí lo hizo el doctor Choca, dando cuenta en un oficio que también vamos a poner a disposición de esta comisión, sobre el listado de restos vinculados al rol 2182 en algunos casos, con el estado de pericia, en el fondo, que en ese momento había sido aplicada. El tercer hito lo fijamos para efectos de las osamentas o restos del polígono de tiro de Linares en el año 2019, en donde, después de muchas insistencias y después de haber hallazgado esta osamenta, esta costilla, Anselmo Cancino Sepúlveda pide a través de transparencia un informe al Servicio Médico Legal para que indique qué pasó con esa osamenta. Esos son los tres hitos en relación a lo que recientemente expuso mi representado. Sin embargo, después de preguntas sin responder, de acuerdos sin cumplir, y después de 22 años, lo que nosotros concluimos es que hubo una ausencia de una mirada global por parte del Estado, que hizo que se abordara en forma individual el tema de la búsqueda de detenidos desaparecidos, casi como una labor conexa a las grandes tareas. Y eso implicó que desde el 2001 al 2011 pasaran 10 años frente al oficio de Mulchen, con cajas que nunca fueron periciadas, con que, pese a este informe del año 2001, nunca se tomaron medidas para identificarlos, porque no hubo una mirada de conjunto por parte del Estado, ni tampoco coherente, siendo olvidados hasta la fecha por más de 22 años. Bajo esa luz, claramente nosotros podemos establecer que desde el año 2001, cuando se toma la decisión de oficiar, hasta el año 2023, o sea, 22 años después, se dan un conjunto de negligencias, de falta de prolijidad, de falta de voluntad política de resolver el problema, de discursos triunfalistas que decían que estaba todo bien, que se estaban aplicando nuevas tecnologías, que que este era un retraso, pero que se estaba actuando normalmente, pretextos de estar con problemas de personal por la pandemia, cuando sabemos que tienen que ser profesionales especializados los que tienen que dedicarse a la identificación.
esto da cuenta, en el fondo, de la brecha entre el discurso de los organismos del Estado y de la realidad. Todos estos antecedentes nos hacen aseverar que no hubo una mirada global, que hubo falta de voluntad política y en virtud de los antecedentes que vamos a poner a disposición de esta comisión, solicitamos en el fondo se continúen con esta investigación y vamos a sugerir algunas recomendaciones si es que la presidenta así lo permite. Desde la administración del Estado y desde los familiares se confió que la justicia iba a resolver el tema de las búsquedas, olvidándose que la justicia solamente tenía la misión de identificar culpables y aplicar penas y no encontrar restos. Entonces, para redondear y en consecuencia, es el incidente de Mulchen y la respuesta del oficio de Aldana lo que debió haber obligado al Estado a proceder de inmediato a una sistematización de la información en torno a la identificación de esos restos óseos. Esperamos frente a eso que el Plan Nacional de Búsqueda, actualmente impulsado por el Ejecutivo 22 años después, genere una sistematización, un cruce de informaciones respondiendo no a la necesidad chica, no solo a cada proceso individual, sino a la globalidad de lo que ocurrió. Hay que pensar que es el mismo Estado chileno que en la operación Retiro de Televisores fue capaz de ir a cada uno de los lugares en donde se inhumaron ilegalmente a personas víctimas entre el 73 y el 75 en calidad de detenidos desaparecidos. Fue capaz de sacarlos y fue capaz de destruir la mayor parte de los restos. Y hoy el Estado se confunde. Y hoy el Estado no tiene esa mirada global que sí tuvieron los militares de la época. Hoy hay una administración distinta, entendemos que hay un programa de gobierno y una política de Estado en torno a reivindicar el derecho a la verdad que está consagrado en distintos tratados internacionales y por lo tanto tenemos que estar a la altura. Hay avances tecnológicos también que no existían en la época. Entonces, es urgente proceder. Recomendaciones que conversamos con los familiares de detenidos desaparecidos de Linares, en especial con don Anselmo Cancino, para esta honorable comisión. En primer lugar, y revisando las sesiones anteriores y los oficios que se mandaron, que se enviaron en las sesiones anteriores, nosotros sugerimos que se complementen porque se limitan solo al año 2001, por lo tanto debiera decir se oficie desde el año 2001 en adelante. Hay dos oficios que están enviados, por aquí los anoté, pero podemos entregar esta misma minuta después a la comisión para pedir expresamente qué es lo que necesitamos que se complemente. Necesitamos que se comience la identificación con serios esfuerzos, con muestras de serios esfuerzos por parte del Estado, que se transparente y se actualice el protocolo de actuación en forma transversal tanto para el Poder Judicial, para las policías, para las autoridades administrativas, para que no vuelva a pasar lo que ocurrió, por ejemplo, con el tema de la osamenta de Linares. Sugerimos que exista una política de seguimiento desde el Programa de Derechos Humanos, un seguimiento permanente y de monitoreo para el tema de la identificación de los restos óseos. Sugerimos que se instale una mesa entre la Universidad de Chile y el Servicio Médico Legal. Valoramos el Plan Nacional de Búsqueda, eso ya no es una recomendación, entendiendo que ya el tema no es judicial, sino que es una política de Estado. Vamos a poner a disposición de esta comisión
sin perjuicio que a lo mejor ya han sido acompañados por otros intervinientes, en los siguientes documentos. El acta de reunión número 2-2020, titulada Mesa de Trabajo Polígono de Tiro, emitida por el Programa de Derechos Humanos, por la Subsecretaría de Derechos Humanos, de fecha 29 de enero de 2020, en la cual, para no leerla porque es extensa, en la cual se toman acuerdos respecto de reunirse con el ministro Carroza para definir en qué causa van a solicitarse ciertas diligencias, para planificar trabajo de prospección desde la Unidad de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal, para determinar qué ocurrió o qué se va a resolver en torno a la operación retiro de televisores, específicamente en relación al cuaderno reservado. Primer documento. Segundo documento, acta de reunión número 3 del año 2020, entre las mismas partes, Anselmo Cancino, sus abogados y las autoridades de esa época, en donde también se toman acuerdos respecto de la denuncia que hace Anselmo Cancino y de la solicitud de búsqueda e identificación de la osamenta de Linares. Ponemos a disposición el cuaderno, el tomo 2 del cuaderno reservado del episodio Linares, rol 2182 del año 98, también el tomo número 1 del mismo cuaderno reservado, de la misma investigación. Ponemos a disposición el ordinario número 377, emanado de la Subsecretaría de Derechos Humanos, de Lorena Recabarren Silva, en ese entonces subsecretaria de Derechos Humanos, a Anselmo Cancino Sepúlveda, en la que responde cierta información pública y está fechado con fecha 28 de mayo del 2021. Ponemos también a disposición de esta comisión el documento en que el ministro, en que estaba firmado por el doctor Choca en la página 143 en la página 143 del oficio que instruye el ministro Aldana, en donde se encuentra el listado de todas las osamentas con su estado de protocolización o rotulación. Además, acompañamos el ordinario 34524 de solicitud de acceso a la información, fechado con fecha 19 de diciembre de 2019, en el que Anselmo Cancino Sepúlveda solicita al director del Servicio Médico Legal de entonces, don Jorge Rubio Quinast, el acceso a la información respecto de la osamenta que ya señaló. Y bueno, ese documento es la respuesta que da el doctor Rubio Quinast en ese documento, en esa oportunidad. Son alrededor de 7 documentos, si mal no cuento, 1, 2, 3, sí, son como 7 documentos, más esta minuta de la presentación que vamos a poner a disposición de esta comisión, presidenta. Muchas gracias. Espero que lo pueda hacer llegar a la brevedad para poder contar con ello. Ya. ¿Alguna consulta? Disculpe, Dígame. presidenta, ¿a qué correo se hace llegar al mismo correo donde nos invitaron? Sí, ese mismo es. Muy A la bien, Secretaría de la Comisión. gracias. Sí, el mismo que les llegó la invitación. Se ofrece la palabra para consultas, comentarios. ¿Se ofrece la palabra? Se ofrece la palabra. Ya. Necesito que las diputadas y diputados puedan encender sus
cámaras, ahí tengo 1, 2, 3 conmigo, 3, me falta uno. Diputado Lee, ya, ahora estamos. Ya, diputado Mellado, siéntese, quédese quieto. Quieto, no puede moverse para que puedan aceptar su votación, diputado Mellado. Ya, voy a tomar, ya está tomada, pero la quiero ratificar, extender por 15 días la comisión para continuar con los imputados que acordamos que están presentes. ¿Se acuerda? De acuerdo. Tienen que expresar. De acuerdo. Diputado Lee. De acuerdo. Sí, Presidenta, como le decía, es de acuerdo. Pero por usted y por la comisión, apruebo. Gracias. Muy bien. Segundo acuerdo, pero esto tiene que ser compromiso con estar, porque si no, queremos adelantar las sesiones que quedan a las 10 de la mañana para poder terminar con toda la nómina de invitadas e invitados que están pendientes. Les pido que prendan la cámara, diputado Cosme Mellado, no se me vaya todavía. Necesito, quédese quieto, necesito que me den el acuerdo, por favor, para... Escúchenme bien, vamos a iniciar desde el próximo lunes a las 10 de la mañana la sesión, de 10 a 1. ¿Hay acuerdo? Hay acuerdo. Ya, listo. Se toma el acuerdo. Ya, yo voy a terminar la distribución con la secretaria, que ya la tenemos armada de los próximos invitados. Así que muchas gracias y quiero de verdad agradecer mucho la presencia de Mariela. Un gusto, aunque sea a la distancia. Anselmo, compañero, un abrazo nomás. Doctor Choca, de verdad bastante esclarecedora algunas de las cosas que nos señaló. Yo se lo quiero agradecer. Por favor, háganos llegar todos los documentos que puedan, porque nosotros vamos a evacuar un informe, ya hemos estado conversando. Aquí lo importante es cómo colaboramos a través de esta comisión con sus aportes, sobre todo los familiares, a lo que significa avanzar y desde el Estado asumir a conciencia la obligación de identificación de las víctimas de desaparición forzada. Lo hemos vivido, yo te escuchaba, Anselmo, y cuántas veces hemos vivido este horror. Así que les quiero agradecer la presencia de cada una y cada uno de ustedes y próximo lunes feriado me dice, por eso tengo a don Luciano aquí. En la próxima sesión, recuerden que nos juntamos a las 10 de la mañana, no el próximo lunes que es feriado. Habiéndose dado por cumplida la orden de citación, esta sesión se levanta. Muchas gracias.